Hay autos que definen una era, claro, pero hay otros que literalmente la parten en dos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de esos, el BMW M4 F82, un auto que cuando salió, generó una tormenta de debates, de enojos y al final de una admiración casi total. Vamos a desglosar qué lo hizo tan especial. Miren, esta frase es que lo clava, lo resume todo a la perfección. Cuando nació el M4, muchos lo vieron casi como una traición a la marca. Pero para entender bien por qué se armó tanto revuelo, tenemos que ver de dónde venía BMW y el cambio tan radical que se atrevieron a hacer. Vamos a ubicarnos en el 2014. Ese año, BMW hizo algo que para muchos era impensable. Se metieron con uno de sus íconos más sagrados y para sus fans más leales, rompieron una tradición que parecía de piedra. La división M, como se conocía, no volvería a ser la misma. Y aquí están los dos puntos que hicieron que los puristas se volvieron locos. Primero, el nombre. El legendario M3 Coupé, un nombre con décadas de historia, desaparecía para darle paso al M4. Pero bueno, el golpe más duro, el que de verdad dolió en el corazón, fue mecánico. Se deshicieron del amado motor V8 atmosférico, ese que gritaba a altas revoluciones, para meter un nuevo motor de 6 cilindros en línea con doble turbo. ¿Fue un cambio de filosofía total? Pero ojo, esta ruptura con el pasado no fue un capricho. El M4 se diseñó de cero con una filosofía completamente nueva, una que apostaba de lleno por la tecnología, por ser ultraligero y por tener una pinta tan agresiva que era imposible que no voltearas a verlo. Así lo llamaban, y es que la metáfora es perfecta, no era solo un auto con músculos, cada línea, cada curva tenía un porqué. Esas caderas superanchas no eran de adorno, para nada, estaban ahí para albergar una trocha trasera más ancha y tener un agarre brutal. Los espejos M, ya icónicos, estaban diseñados para cortar el viento, y esa joroba en el capó, el famoso Power Dome, era una advertencia bien clara de la bestia que había debajo. Para lograr ese cuerpo de atleta, lo pusieron a una dieta, pero una dieta extremísima. Ya conocíamos el techo de fibra de carbono, era como la firma de los M, pero aquí se fueron mucho más allá. El eje de transmisión, o sea la barra que manda la potencia a las ruedas, era de una sola pieza de fibra de carbono, una locura de ingeniería para la época. Y ni hablar de esa barra de refuerzo enorme, también de carbono, sobre el motor, que le daba una rigidez al frente casi de auto de carreras. ¿Y el resultado de tanto carbono y tanto aluminio? Pues esto, un peso por debajo de los 1.500 kilos. Para un coche de este tamaño y con esta potencia, esa cifra era espectacular. Su arma secreta no era solo la fuerza, sino lo ligero que era. Y bueno, llegamos al corazón de la polémica y a la vez de la genialidad. El motor S55. Un 6 en línea de 3 litros, sí, pero con dos turbos chiquitos diseñados para responder casi al instante. La obsesión de los ingenieros era matar el famoso turbo lag, esa pequeña espera antes de que el turbo te dé toda la patada. Y si hay un número que define a este motor es este, 550 Nm de torque. Pero lo de verdad impactante no es solo el número, es cuándo lo entregaba. Estaba disponible casi desde que el auto estaba parado. A diferencia del V8 anterior que tenías que revolucionarlo para que despertara, el M4 te daba un mazazo de torque inmediato. Brutal. Claro, aquí vino el otro gran debate, el sonido. Obviamente no sonaba como el V8. La discusión fue intensa. Pero, con el tiempo, este sonido metálico, casi industrial, se convirtió en su propia identidad. No era el rugido de antes, era el sonido de la nueva era turbo de BMW M, crudo, agresivo y, la verdad, único. Toda esta nueva ingeniería mecánica tenía que venir acompañada de un cerebro electrónico súper avanzado. El M4 no era solo potencia bruta, para nada, era potencia inteligente, aunque, eso sí, exigía un piloto que estuviera a la altura para poder domarla. Uno de los mejores ejemplos es la suspensión adaptativa, o sea, podías tener dos autos en uno. Por un lado, el modo Comfort, que era sorprendentemente suave para usarlo todos los días en la ciudad, y por otro, le picabas a Sport Plus
y ¡pum! El auto se transformaba en una tabla súper rígido, listo para devorar curvas en un circuito. Esa dualidad era increíble. Y aquí está la magia que mantenía toda esa fuerza bajo control. El diferencial activo M. Imaginen un pequeño cerebro que está analizando todo milisegundo a milisegundo, decidiendo cuánta potencia le manda a la rueda trasera derecha y cuánta a la izquierda. Esto era lo que permitía hacer derrapes controlados de película o tener una tracción perfecta para hacer el mejor tiempo. Todo esto junto creaba una experiencia de manejo única. Se decía que el M4 era nervioso, pero en el mejor sentido de la palabra. Cuando le pisabas a fondo, sentías como las ruedas de atrás peleaban por encontrar agarre, y eso te mantenía siempre alerta, 100% conectado con el auto. Era una descarga de adrenalina constante, esa sensación de que estabas domando a una verdadera bestia. Con esa combinación de tecnología, ligereza y una potencia descomunal, el M4 no tardó mucho en reclamar su trono. Se enfrentó a rivales durísimos, pero logró crear su propia leyenda, no solo en la calle, sino también en la cultura popular. ¿Y frente a sus archirrivales? ¿Dónde quedaba parado? El Mercedes E63S tenía un sonido de V8 glorioso y más torque, pero era más pesado, más como un muscle car americano. El Audi RS5, con su tracción Total 4, era imbatible con lluvia, súper seguro y eficaz, pero le faltaba esa chispa de la tracción trasera. El M4 encontró su nicho. Era el más ágil, el más preciso, el bisturí del grupo. ¿Y qué me dicen de la pinta? BMW no se anduvo con rodeos y lanzó el M4 con unos colores que se hicieron virales al instante. El Austin Yellow, que es como un dorado mostaza, el Jazz Marina Blue, un azul eléctrico, y el Sakhir Orange. No eran solo pintura, eran una declaración de intenciones. Estos colores se volvieron tan icónicos como el auto mismo. Y por si a alguien le quedaba alguna duda de si era rápido de verdad, el M4 lo dejó clarísimo en las pistas. Dominó el DTM, el supercompetitivo campeonato alemán de turismos, y además, gracias a ese chasis tan bien balanceado y al torque instantáneo, se convirtió en el auto favorito de los pilotos profesionales de drift. Bueno, ya pasaron varios años de toda esa polémica inicial. Hoy, ¿cuál es el legado del M4 F82? ¿Cómo lo vemos con la perspectiva del tiempo? El veredicto, la verdad, es bastante claro. Cuando salió, su precio base andaba por los $70,000, una cifra importante que lo ponía de lleno en el territorio de los deportivos de lujo. Pero hoy, la historia es muy diferente. En el mercado de segunda mano, los precios andan por los $40,000 más o menos, y esto lo convierte, sin exagerar, en una de las mejores compras que se pueden hacer si se busca rendimiento y tecnología. La cantidad de auto que se obtiene por ese precio es increíble. Y creo que esta es la conclusión final. El M4 F82 fue un puente. Fue el auto que le enseñó a toda una generación de fanáticos que los motores turbo podían ser súper emocionantes y que materiales exóticos como la fibra de carbono podían estar en autos que se podían comprar y usar todos los días. Es, sin ninguna duda, un futuro clásico. Y cerramos con la pregunta del millón, la que todavía divide a sus fanáticos. Si tuvieran uno, ¿qué elegirían? Por un lado, la pureza, la conexión total de la caja de cambios manual, y por el otro, la velocidad brutal, casi telepática, de la transmisión de doble embrague DCT. Una elección que al final define por completo el carácter de esta máquina increíble.